Bienvenidos a Yuc TV, Ventana a la Conciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca del templo del rey Salomón. El templo del rey Salomón es el ejemplo de la geometría y arquitectura sagrada para todo Occidente, tanto en su vertiente exotérica o religiosa como en su vertiente esotérica o iniciática. Ah, qué padre, porque entonces háblanos qué había afuera del templo y qué había dentro del templo. Para describir lo que hay adentro y afuera tendríamos que partir de que hay una relación muy estrecha entre geometría y arquitectura. De hecho, sabemos que en árabe la palabra medida, geometría y arquitectura es la misma. Eso nos da una idea de cómo a partir de la geometría sagrada deviene una arquitectura igualmente sagrada. Y decíamos que el mejor ejemplo, por lo menos para ¿Occidente? Para Occidente, es el Templo de Salomón. El Templo de Salomón fue construido, como su nombre lo dice, por el rey Salomón, pero en realidad el proyecto fue iniciado mucho antes. Moisés, que fue quien recibió la revelación en el monte Sinaí, Moisés recibió también los planos originales del templo. O sea, los planos también son divinos. Igual Que los planos sí son en realidad divinos, siguen un arquetipo divino o angélico. Fue David quien, el primer rey de Israel, quien comenzó a reunir los materiales para construir este templo. Pero en realidad fue hasta su hijo Salomón con quien se pudo iniciar la construcción, digamos, real, objetiva del templo. ¿Tiene que ver con la pureza de Salomón? El que él Tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la sabiduría. De hecho, 3 personajes son los que intervienen en la construcción del templo. Y cada uno de ellos representa una facultad humana. Salomón representa la sabiduría, que es la facultad rectora del ser humano. Hiram de Tiro representa la fuerza. Y Hiram Abi, también conocido como el hijo de la viuda, y que es muy importante en las leyendas masónicas, representa la belleza. Esas 3 grandes facultades humanas que estarán representadas, hablando de masonería, en los 3 escalones que separan el oriente de la planta del resto de la logia masónica, que reproduce al templo. El templo de Salomón. Pero, perdón, voy a un poco irme hacia atrás. Otra vez estamos en el inicio del reinado de Salomón. Y en el 4.º año del reinado de Salomón inicia el trabajo de construcción. Como los israelitas no tienen experiencia en construcción, mandan llamar de los pueblos circunvecinos, de todas las naciones que rodean a Israel, mandan a llamar arquitectos, carpinteros, ingenieros, herreros, de tal manera que juntan un equipo de 70,000 aprendices, un número determinado de compañeros y un número determinado de maestros. Inician en el año 4 del reinado de Salomón, como dije, y los trabajos duran 7 años. Eso nos dice la Biblia, pero todos estos números son simbólicos. 4.º año, 7 años duran los trabajos, y estos 7 años se realizan en absoluto silencio. Eso nos dice el texto bíblico. No hay un golpeteo, no hay un martillar. Todo se realiza en absoluto silencio, que es símbolo del secreto iniciático, por supuesto. Por otra parte, cuando termina la construcción, ya tenemos pues el templo, que está dividido en 3 zonas principales. El vestíbulo es una zona muy importante y termina en 2 columnas que están adyacentes pero externas al templo, Yaquín y Boaz.
que tienen un simbolismo muy particular y entre otras cosas representan lo celeste, lo terrestre, el rigor, la columna del rigor, la columna de la misericordia, lo masculino, lo femenino, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Al atravesar estas columnas, más bien la puerta que está en medio de estas columnas, se encuentra ya el templo, que tiene 3 zonas. La primera se llama Ulama, la segunda se llama Heijal y la tercera se llama Dabar, que también se le conoce como Kodesh HaKodesh, el santo de los santos. A esta zona exclusivamente entraba el sumo sacerdote judío una vez al año y repetía el nombre para repetir solamente el nombre de Dios de 4 letras, que hemos platicado de él en otras ocasiones, que no se puede pronunciar, el tetragrama, y que concede todo el conocimiento del universo y solamente el poder al mismo tiempo sobre el universo, porque conocimiento es poder. En fin, hay además una proporción muy definida entre el frente, la profundidad y la altura del templo. Son 60 codos, que es la medida natural en la que se medía en la antigüedad y en la arquitectura sagrada, 60 codos de profundidad, 20 de frente y 30 codos de altura. Son dimensiones realmente modestas si las comparamos con las catedrales medievales que, pretendidamente, como dijimos al inicio, toman como ejemplo el Templo de Salomón. Bueno, pero estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Claro, estamos hablando de otros tiempos. E incluso les vamos a poner en gráficos imágenes del concepto medieval del Templo de Salomón con respecto a las reconstrucciones modernas del mismo templo. Otra cosa que deberíamos de decir es que este templo, como sabemos, fue destruido 2 veces. La segunda destrucción sucedió exactamente el 4 de agosto del año 70 después de Cristo. Se le salió de las manos. Quien comandaba las tropas romanas era el general Tito, era hijo del emperador de ese momento, y a la tropa se le salió de las manos y destruyeron casi sin querer, dirían en las redes sociales, destruyen el templo. Pero eso da inicio a la diáspora del pueblo hebreo. Se difuminan por todos los países, los territorios que controlaba el Imperio Romano, y con ello también después se difundiría el cristianismo y la historia que ya todos conocemos. Lo importante, para retomar el inicio, es que el Templo de Salomón sirvió como modelo para las catedrales medievales. Sobre todo podemos ver esto en la catedral más famosa, la Catedral de Chartres o Chartres. La Catedral de Chartres tiene al frente 2 torretas desiguales. Una más alta le llaman la Torre del Sol, la Torreta del Sol, y una más pequeña que es la de la Luna. Y si bien no cumple a cabalidad esta proporción de 60 por 20 por 30 codos, sí lo hace simbólicamente, porque el Kodesh HaKodesh, este santo de los santos, en la versión católica, por supuesto, es el sagrario, el lugar donde se encuentra la presencia de la divinidad en el copón que contiene hostias consagradas. Y finalmente también cómo se presenta en las logias masónicas. Pues en las logias masónicas están estas 2 columnas presidiendo propiamente la logia, el piso con mosaicos blancos y negros, en damero, la columna Jaquín y la Boaz, que
En la simbología masónica son las dos piernas de la logia madre, a través de las cuales nace el iniciado por la luz del conocimiento. Y en el oriente se encuentran estos tres escalones que nos recuerdan a Salomón, a Hiram de Tiro y a Hiram Abi, los tres maestros masónicos por excelencia que son recordados en el tercer grado, en el grado de la maestría. Si quieren enterarse más, les recomendamos este libro, El Templo de Salomón y las leyendas masónicas, que es escrito por Galo Sánchez Casado, un sociólogo español, que además tiene los más altos grados masónicos, y es un libro muy interesante, tiene esto, pero todavía más interesante, habla del impacto ya con ejemplos arquitectónicos de otras catedrales, además de la de Chartres, que mencioné hace rato, y de las logias masónicas, sobre todo de la nación norteamericana, especialmente en Washington y en Nueva York. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos próximamente en Yuk TV, Ventana a la Conciencia.